Aquel día, oráculo del Señor de los ejércitos, extirparé del país los nombres de los ídolos, y no serán invocados más. También apartaré del país a sus profetas, y al espíritu que los contamina. Y si alguno de ellos vuelve a profetizar, los mismos padres que lo engendraron le dirán: no quedarás vivo por haber profetizado mentiras en nombre de Dios. Sus mismos padres lo atravesarán por meterse a profeta. Aquel día se avergonzarán de sus visiones y profecías falsas, y no se volverán a vestir con mantos peludos para engañar. E incluso dirán: no soy profeta sino labrador. La tierra es mi ocupación desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿y qué son esas heridas que llevas en los brazos? Y contestarán: es que me hirieron en casa de mis amantes. Del libro del profeta Zacarías, capítulo 13, versículos del 2 al 6. Porque el Señor lo ha querido, queridos hermanos, retomamos la reflexión de la palabra de Dios, en donde habíamos quedado, lo que en nuestras Biblias sería el capítulo 13 del libro del profeta Zacarías, o más exactamente, el final de la segunda parte del libro del profeta Zacarías. En este fragmento que hoy hemos proclamado, el autor de este fragmento nos narra esta purificación que Dios hace de su pueblo, específicamente de dos aspectos que, vistos a la luz de la historia del pueblo de Israel, fueron piedra de tropiezo para su salvación, como ya lo vimos tanto en los textos históricos como en los demás profetas que ya abordamos: la idolatría y la tergiversación de la misión de todos aquellos que deberían llevar al pueblo por los caminos de la verdad, pero que decidieron llevarlo por caminos de mentira. Específicamente en este fragmento, los falsos profetas, los profetas que o practicaban y enseñaban y permitían la idolatría dentro del pueblo, o aquellos profetas que en vez de guiar al pueblo por los caminos de Dios, lo guiaron por donde no era. Recordemos, cuando vimos la introducción a los profetas hace mucho tiempo, que más o menos se pueden identificar dos clases de profetas: los profetas cortesanos, es decir, que tenían la misión de ser profetas y eran nombrados por la clase religiosa y gobernante para profetizar en nombre de Dios; y los profetas carismáticos, aquellos a quienes Dios eligió para que transmitieran su palabra al pueblo. Obviamente a los profetas que se refiere este fragmento son más bien a los profetas cortesanos, el roé, aquel profeta que decía tener visiones, pero que más bien lo hacía para mantener contenta a la clase gobernante y para sacar beneficio, aunque ese beneficio propio fuera a costa de la salvación del pueblo. El fragmento nos vuelve a recordar algo como esos ritos idolátricos en los que los falsos profetas se cortaban los brazos, se sajaban los brazos, como una especie de sacrificio ritual a los dioses para que los dioses les revelaran misterios y el porvenir. En el momento en el que estamos nosotros, décadas después de que el pueblo de Israel regresó del exilio en Babilonia, no había ningún profeta fuera de Zacarías, el trito Isaías, lo veremos más adelante, y alguno que otro, pero ya no era, por decirlo de alguna manera, un oficio popular. Entonces, ¿por qué menciona aquí el libro de Zacarías en su segunda parte a estos profetas cortesanos, que pues en realidad existieron mucho antes del exilio? Es más, fueron estos falsos profetas a los que se refiere el fragmento los que hicieron que el pueblo se perdiera y pecara hasta el punto en que fuera necesario que Dios purificara al pueblo con el exilio en Babilonia. Recordemos, como lo dijimos en ocasiones pasadas, esta última parte del libro del profeta Zacarías pudo haber sido escrita no en la época de Zacarías, sino más bien es el resultado de recopilar una serie de predicaciones y anuncios de diferentes profetas que quedó incluida aquí en la última parte del libro de Zacarías.
Ahora, el hecho de que proceda de esa especie de recortes o diversos fragmentos no significa que está enseñando mentiras. Aquí nos está recordando la palabra de Dios un mensaje sumamente importante. La idolatría, como el enorme riesgo del siervo de Dios que termina poniendo su corazón en lo que no es Dios y todas las metas de su existencia fuera de Él, y la gravísima responsabilidad que tienen los que, hablando en nombre de Dios, lejos de transmitir su verdadera palabra, transmitieron mentira, falsedad o sus propios caprichos. Hermanos, si algún día Dios nos escoge a nosotros para guiar a los demás por el camino de Dios, roguémosle, supliquémosle con toda el alma que seamos sinceros y honestos y que realmente compartamos la palabra de Dios y guiemos al pueblo y a los demás por sus caminos y no por lo que a nosotros se nos ocurra o por caminos que en realidad no están asidos, aferrados a la verdadera enseñanza de Dios. Porque lo que le espera a aquel que confunde y pierde al pueblo de Dios es tan terrible que el autor de este fragmento nos dice, es como si sus mismos papás prefirieran atravesarlo, asesinarlo. Quiera Dios que jamás enseñemos caprichos personales, que jamás apartemos a los creyentes del verdadero camino de Dios y que conscientes de nuestra tarea el día que Dios nos llame a ella, cumplamos lo que debemos cumplir. Enseñar la verdadera palabra de Dios y guiar a todos por el camino verdadero de Dios y no por los enredos, mentiras, falsedades y tergiversaciones que a lo largo de la historia el ser humano ha inventado para vivir realmente de espaldas a Dios. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.